Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de nuestro podcast del futuro no me acuerdo. Yo soy Abraham Velasco y espero que se encuentren de lo mejor. Hoy en nuestro podcast del futuro no me acuerdo tenemos como invitado a Gerardo Castmo. Es un músico, promotor, productor, amigo de mucho tiempo y que bueno, últimamente es una de las personas más activas en la escena musical de Aguascalientes en muchos sentidos. Pero como siempre, antes de pasar a nuestra charla con él, les quiero recordar que se pueden comunicar con nosotros a nuestros correos electrónicos imacpodcast@gmail.com y al mío personal vasudevabram@gmail.com. También recordarles que nuestro podcast se estrena todos los lunes en punto de las 10 de la mañana nuestros podcasts hermanos del Instituto Municipal Aguascalientense para la Cultura, que es Pasajero Temporal, que lo realiza nuestro compañero Oscar González, se transmite los martes en punto de las 10 de la mañana, y el podcast de En el Acto de nuestro compañero Luis Arturo Rosas Malacara se transmite los miércoles en punto de las 10 de la mañana. Y todos estos podcasts que hemos estado realizando, que hemos estado transmitiendo, que estrenamos, quedan también en nuestro sitio de YouTube IMACcast. Ahí pueden checar todos los podcasts si no han tenido oportunidad de ver los estrenos, o también en la página de Facebook del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura. Vamos ahora a pasar a nuestra primera sección, que es del que parte y comparte con nuestra recomendación. El disco que quiero recomendarles hoy es verdaderamente un disco muy especial. Es un disco que quizá, aunque es interpretado por un gran músico de jazz, no podría yo encasillarlo en que sea un disco de jazz. Pero sí es un disco histórico. Es un disco que yo descubro por recomendación de un maestro que me enseñó mucho en todos los ámbitos de la música, maestro José Luis Prudencio, a quien le envío un gran saludo. Por recomendación de él, descubro y escuchamos y analizamos el disco de Keith Jarrett, The Column Concert. Keith Jarrett, un músico que para 1975 que publicó este disco ya tenía una trayectoria realmente importante, habiendo sido parte del grupo de Miles Davis, y también con una trayectoria importante como solista, con varios discos ya publicados, de la vastísima discografía que ya tiene Keith Jarrett hasta la fecha publicado. Este disco es un disco muy especial porque se grabó en vivo, completamente en vivo, en Alemania, y bajo circunstancias poco usuales con artistas del calibre de Keith Jarrett. Normalmente en los conciertos, en cualquier tipo de concierto, los artistas, los músicos, hacen una petición previa de requerimientos técnicos, entre ellas que este iba a ser un disco, iba a ser un concierto interpretado únicamente por Keith Jarrett sin grupo de acompañamiento. De hecho es un disco solista, pero verdaderamente solista, en el que está Keith Jarrett solo con su piano, y que por cierto se menciona que es el disco más vendido de un solista en la historia. O sea, de un músico solo. Entonces, este disco, les comentaba que los conciertos hacen sus peticiones, y para esta ocasión Keith Jarrett, a sus 29 años, que con una, como les comento, ya una larga trayectoria, había pedido un piano con ciertas especificaciones, lo cual no le fue cumplido. Traía Keith Jarrett también una carga de trabajo por la gira que estaba realizando en Europa, que le causaba ya un cierto nivel de cansancio, además de que comenta varias anécdotas de que la comida se retrasó, en fin, estuvo todos los momentos previos al concierto estuvieron llenos de incomodidades y de dificultades, pero comenta Keith Jarrett que él dijo: esto lo tengo que hacer y lo voy a hacer de la mejor manera posible. El resultado musical de los conciertos de Colonia de Keith Jarrett es una cuestión, es un disco maravilloso, es una música que logró de una forma increíble, y que también hay que mencionar que es un disco de improvisación. No es un disco, no fue un concierto realizado con un repertorio previamente ensayado, con un repertorio previamente establecido, ni de su autoría ni de otros autores. Fue un disco de completa improvisación.
Se menciona que el espacio en el que fue realizado era un espacio para 1.400 personas y vivieron ellos un momento increíble al estar presentes en la grabación y en el desarrollo de este concierto. El disco salió en 1975 como un LP, como un acetato, y está dividido en tres partes, aunque en realidad el concierto se llevó a cabo de manera corrida. La música que resulta de este concierto de improvisación de Keith Jarrett no es una música que pueda resultar ubicada dentro del género del jazz precisamente. Keith Jarrett simplemente sale y empieza a hacer música, a hacer una música que realmente sale desde el alma, hacer una música que no tiene que ver con géneros musicales. Incluso hay algunos comentarios en los que se dice que dura hasta 12 minutos deambulando simplemente en dos acordes, y en esos dos acordes hace un desarrollo musical impresionante. Entonces, mi recomendación para el podcast de nuestro día de hoy es el concierto de Colonia del gran pianista Keith Jarrett. Es algo que les recomiendo mucho que lo escuchen, aparte de toda la vasta trayectoria y toda la vasta discografía de Keith Jarrett, pero el concierto de Colonia realmente, créanme, que no tiene desperdicio, y sobre todo con todos estos datos que les comento, saber que hizo, que logró una música de ese nivel de expresividad, de ese nivel de emotividad, siendo simplemente un pianista con su piano y siendo algo que no estaba preparado, que fue algo de música de improvisación. Realmente es asombroso lo que logró Keith Jarrett, y bueno, pues solamente personas con la capacidad, músicos con la capacidad como Keith Jarrett pueden lograr este tipo de cosas. Entonces la recomendación de esta nuestra sección del que parte y comparte es el concierto de Colonia de Keith Jarrett, publicado en 1975. Y ahora, bueno, pues vamos a comentar algunas de de las actividades, de lo que hace nuestro invitado. Nuestro invitado es Gerardo Casmo el día de hoy. Él es guitarrista de la Pingos Orquesta, un grupo pues ya con mucho reconocimiento, no solo en Aguascalientes, sino en muchas partes del país, y también con cierto recorrido a nivel internacional. Ellos están también ahorita iniciando un proyecto con los mismos integrantes de la Pingos, con un proyecto que se llama Donaire. Pero Gerardo Casmo es un músico, guitarrista, baterista, que también se ha desenvuelto muy bien en el ámbito de la producción musical, grabación musical, y también como promotor musical de muchos grupos, dando asesorías, dando coaching a diferentes niveles, en diferentes temas en los que él se ha vuelto un experto a lo largo de su trayectoria como músico. Entonces, pues vamos a darle la bienvenida a Gerardo Casmo en nuestra siguiente sección, que es La memoria es más antigua, en nuestra charla con Gerardo Casmo. Adelante. Muy bien, pues ya estamos en nuestra sección La memoria es más antigua con Luis Gerardo Castillo Muñoz, alias Gerardo Casmo, alias Alf, que yo lo conozco desde que él era un chamaco. Le decíamos Alf, quién sabe por qué, no sé de dónde salió el apodo, pero bueno. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido. Bien, gracias, Abraham. Sí, me conoces desde que tenía yo 14 años y Híjole. y yo te ubico desde que yo tenía como 11, 12, por ahí. Ah, sí, órale. Porque yo recuerdo, digo, vamos entrando en materia, estaba leyendo tu semblanza y pues tú la inicias a partir de tu, de tu profesionalización, de tu carrera como músico profesional, como comunicador, etcétera. Pero yo también recuerdo que nos conocemos hace mucho tiempo y tú dices que me ubicas desde que tenías 11 años. Yo creo que tenías unos 15, 16 cuando estabas en La Canija, que es como que lo primero que recuerdo que hiciste en la música, pero que supongo que hay antecedentes de eso. Sí, pero en realidad no, pues no tantos. Yo sí inicié con La Canija, que de hecho pues tú nos grabaste. Fue también mi primera experiencia en las grabaciones. Y antes de eso, pues tuve algunos grupos
con Víctor Fonseca, con Mauricio, con Gilberto, que ellos estaban en la Petróleos. Yo no estaba en la Petróleos, pero ellos tenían un taller de rock, que hasta la fecha existe ese taller. Acabo de ver a Chuy Vargas, que es el encargado de ese taller. Y pues ahí nosotros íbamos los sábados a tocar, había instrumentos, amplificadores, y pues tocábamos covers, en realidad. Y lo que sucedía en esa época, pues era que ya había algunas bandas tocando, entre ellas pues tu banda, que era el que era el último, y nos emocionaba mucho verte ahí. Órale. Es, Oye, ¿qué es, edad? es un, es un pasado del cual yo no sé por qué tú niegas, pero yo, No lo niego. la verdad es que o sea, tú no sabes digo, te lo digo aquí, pero tú no sabes lo importante que fue para nosotros, o sea, ese primer cassette, y darnos cuenta que pues había una banda que iba a México y regresaba, y ver a Julio tocar ahí, a Hugo, era como algo pues muy importante para nosotros. Digo, después terminamos siendo colegas y amigos, pero en ese momento donde nosotros teníamos pues, 15 años y estábamos saliendo de la secundaria, pues ustedes ya estaban girando. Sí, no, pues claro, somos una generación previa a la de ustedes, que por cierto, fue una generación como llena de muchos talentos: Luis Delgadillo, Víctor Fonseca, Julián, Elio Ramos, Julián, Gerardo Rodríguez, tú, que en su momento todos abordaron el rock con muchas ganas y con mucha originalidad, que fue como la generación que floreció más a partir de los noventas. Platícanos, antes de la canija y antes de este asunto del taller que mencionas de la universidad, de la secundaria de la universidad, de dónde te viene la música? ¿Por qué tu interés por la música? ¿Cómo empezó todo esto? pues yo creo que por mi papá escuchaba mucha música, él no era músico, él me regaló un órgano cuando tenía yo 5 años y pues ahí era mi hobby, nunca fui deportista, nunca me gustó salir a jugar a la calle ni nada de eso, entonces todo el tiempo estaba en el órgano picándole y yo creo que de ahí fue, o sea, yo realmente, te digo, empecé a tocar o me di cuenta de instrumentos pues ya en la primaria, por ejemplo, Sergio Mitz, el hermano de Emilio, fue mi compañero toda la primaria y pues Mm. era lo mismo, su hermano ya tocaba, ¿no? Y lo íbamos a ver ahí al De teatro, hecho, tocaba sí, contigo. claro. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, y era una época que, pues, yo te digo, cuando yo estaba en sexto de primaria, que nos juntábamos con Sergio, pues estaba sonando Soda Stereo, Hombres G, todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, esa fue como la curiosidad que tenía por la música, que no se vino a realizar pues hasta la prepa. Y después de este taller de rock en el que participabas junto con todos estos amigos, colegas, con toda esta generación de talentos, ¿cómo es que surge esa primera banda, La Canija, que yo los conocí durante la explosión rockera y que a mí fue una de las bandas que se me hizo más originales, con una mejor propuesta y como mejor ejecutado? Tú ya tocabas ahí la batería. Sí, ¿Cómo empezaste en la batería? ¿Cómo llegaste a La Canija? pues yo creo que la batería fue también una cuestión de que veía a Julio. Por ejemplo, yo estuve en el Portugal, donde estuvo Álvaro, donde estuvo Lalo, donde estuvo Julio. Entonces, pues nos conocíamos y veía que Julio ya tocaba y luego salió de ahí Julio y Álvaro empezó a tocar y pues era como nuestro contacto con los que podían sentarse en una batería, ¿no? Y estudié muy poco, en realidad yo nunca fui tan disciplinado para estudiar ni en guitarra ni en batería. Estudié algunos meses con Emilio y conocí a los de La Canija, en realidad eran más grandes que yo todos, me llevaban unos 4 o 5 años, ellos ya estaban en la universidad y yo estaba entrando a la preparatoria y me gustó mucho, en realidad era una cuestión, o sea, todo lo que tenía que ver con la creatividad, pues era René y era Fer quien ellos proponían las canciones y pues a mí me tocaba poner el ritmo y pues fue todo eso que nos tocó de las muestras de rock, de las explosiones rockeras, que participamos en dos. Oye, es curioso, todavía en aquellos años,
adquirir una batería o que tus papás te apoyaran para poder tocar batería, para poder estudiar, pues no era algo fácil. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo hiciste? Yo siempre fui un baterista sin batería. Yo tuve batería hasta que estuve en Irradia en el 99, imagínate, o sea, 7 años nunca tuve batería. Teníamos que compartir los ensayos con alguna banda, en algún tiempo con La Cruda, que estaba Ulises, ellos tenían su batería ahí, y estaba el Matt, estaba Luis, y eso, o sea, nos turnábamos ahí, unos prestaban los amplis, otros la batería, pero sí, ¿no? Yo no, nunca tuve batería. Aprendí a tocar sin batería. Órale, pues sí fíjate, digo, dices que casi no estudiaste, quizá si hubieras tenido una formación más formal, más académica, a lo mejor hubieras desarrollado todavía más tus habilidades en la batería, porque yo recuerdo siempre tu forma de tocar con mucho punch, y muy bien ejecutado, muy macizo, porque te digo que la canija me llamó mucho la atención, lo bien amarrados que estaban, lo bien ejecutado que sonaba, que además, bueno, pues era un grupo con unas letras así medio chuscas, etcétera, pero las rolas estaban muy buenas, como muchas bandas de aquella generación, como mencionas, La Cruda, etcétera, Producto Nocivo, etcétera, o sea, todas, no sé de dónde salían, como de manera espontánea decías, órale, estas bandas de chavitos tocando tan bien. Después de la canija, ¿cómo es que la canija, o te sales de la canija, o se desintegra, y qué No, es lo que sigue de ahí? sí, digo, en la Cani, como todos los grupos, pues era un momento en que mientras ellos estaban estudiando la universidad, pues yo recuerdo que René ni vivía aquí, vivía en Zacatecas, venía cada fin de semana a ensayar. Pues llega un punto en que pues deciden ya casarse, deciden trabajar pues ya, una vida formal, ¿no? Pero Y ¿cuánto duró la canija? la canija duró como 2 años o 3 años, sí, 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 más o menos como primera cuando grabamos contigo y luego tuvo otra etapa que nunca grabamos, pero una etapa como más ponchada. Es que era, o sea, eso de la creatividad, yo no sé si tenía que ver que era, la verdad no es como ahora, digo, nosotros estamos hablando como recordando esas épocas, pero pues era complicado todo, o sea, incluso hacerte pues de instrumentos, no, o sea, no había como gamas económicas o no había tantas gamas económicas para poder comprar. Y también lo que nos llegaba como música, pues era complicado, no es ahora como que en YouTube encuentras todo o en Spotify. Digo, pues o sea, los que tenían dinero, como tú, iban a discos distintos y compraban discos, pero la verdad es que para mí comprar un CD era complicado, o sea, nos pirateábamos o nos regalábamos los cassettes, y también fue una época muy curiosa porque era como una mezcolanza de cosas, era como una curiosidad de saber qué había pasado en los 70s, pero tampoco sabíamos mucho, y también muchas cosas que escuchábamos de los 80s, pues ya habían desaparecido. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando conocí a los Smith, pues ya no existían. Y para mí era una banda muy, pues, muy importante. No es como ahora de que hacen giras y que tienes oportunidad de poder verlos y que están los en vivos. Era raro. Y luego también estaba la cuestión de todo ese heavy metal y todo ese hard rock que a ti tanto te encanta. Y luego empezó a llegar el alternativo, el grunge, y entonces era como una mezcla de que te gustaban o escuchabas a los Guns, pero también escuchabas a Tool o a Nirvana. Entonces creo que eso hizo que la creatividad pues en las bandas de aquí, que nos llegaban pocas cosas, digo, cuando llegó en MTV, pues era eso, MTV tenía sus programas de metal, pero también tenía sus programas de rock argentino, pero nos llegaba todo así mezclado. Entonces creo que también empezaron a suceder cosas muy importantes en el rock mexicano, pues las compañías como Lejos del Paraíso, Opción Sónica, Culebra, entonces era como una mezcla de cosas, y yo creo que eso también tenía que ver con lo que nosotros, pues aquí en Aguascalientes, como una ciudad de provincia en aquellos años donde, pues digo, la verdad es que creo que ahora no nos podemos quejar, pero en esa época pues sí era complicado, o sea, y tú lo debes recordar perfectamente. Claro, sí, digo, a mí me tocó una época todavía más complicada en la que no había ni MTV, ni CDs, me tocó la época de los acetatos que tenías que comprar discos importados y para que te llegara, por ejemplo, el nuevo disco de Pink Floyd a México, editado en México, tenía que pasar 6 meses o un año. Si lo querías tener pronto, pues lo tenías que encargar a Estados Unidos.
Sí, fue una época en los 90 en los que se destaparon muchas cosas en México. Empezó a haber conciertos internacionales también en esa época, justamente con el antecedente del rock en tu idioma, que empezó a venir Soda Stereo, Radio Futura, etcétera. Y todo eso supongo que influyó mucho pues en las mentes, en la creatividad, en la ejecución de todos ustedes, de todos los que estábamos inmersos en hacer música. Sí, porque te digo, yo escuchaba a Mecano, pero pues también escuchaba a Miguel Bosé y también a Soda Stereo, pues, y para mí era como, pues sí, música que estaba sucediendo en esa época, ¿no? Y yo creo que para todos, pues nos pasó eso, y creo que eso, o sea, no había como una división, digo, a lo mejor con el metal sí, pero con el rock, pues era como, el rock entraban como muchas cosas, y de repente veías grupos, pues aquí rarísimos, no sé, como la tranza, que mezclaban como el funky, como cosas de Red Hot, con cosas más Alice in Chains, o sea, era eso, y era porque también, pues te digo, creo que nosotros interpretábamos esa información que nos llegaba y lo adaptábamos a lo que teníamos. Y también siento que muchas de las cosas que surgían en Aguascalientes, aunque en apariencia pudiera pensarse que fue una escena pequeña, pues realmente era una cantidad de grupos de todos los géneros impresionantes. Había punks, había bastantes punks, había mucho metal, había mucho pop, mucho alternativo, y todos influenciaban a todos, ¿no? Como que veías intercambiar integrantes de grupos de géneros completamente pues en apariencia que no tenían mucho que ver. Después de La Canija, ¿qué fue lo que siguió para ti? Después de la canija entré con Los Diluidos. Ah, También un grupo que ya estaba formado y que ahí estuvo muy raro porque se salieron los integrantes y que entramos. también fue un grupo que participó en la explosión rockera, pero tú todavía no participaste Sí, con ellos en la no, explosión. yo no, yo llegué ya en la etapa que ya todos como que se habían separado y me tocó entrar a mí con Linda y con el Talío. Entramos en esa etapa, que también entraron los de Ricardá y pues ahí cambió un poquito como digo, porque Diluidos era un grupo como más pop, estaba ahí Oscar Zárate y me acuerdo que incluso Sí, algunas cosas sonaban como pues progre, pero como más light, ¿no? Como incluso algunas sí. cosas medio trova, este, y ya, o sea, duró muy poco ese grupo y después hicimos un grupo que se llamó Fada, que en realidad lo que hacíamos era tocar covers que andábamos por los municipios ahí tocando covers, que te contratábamos a ti para llevar ahí el El equipo. sonido. Y pues de ahí estuve con La Calle, estuve un tiempo porque La Araña y Miguel se salieron de La Calle para irse al azote y José Luis tenía una beca ahí, tenía que grabar un cassette y pues nos quedamos, bueno, se quedó él sin integrantes y entramos ahí. Entró Emilio, entró Gema, entró Rosy en el violín y pues fue una etapa no muy larga tampoco para mí. Y casi después de eso hice Irradia con Chato. Irradia fue un grupo al que mucha gente le veíamos mucho futuro, porque sonaba muy bien ejecutado. De hecho, digamos que de La Canija a Irradia, tanto el material que se manejaba como la ejecución, pues fue así un paso muy grande, siento yo, un escalón muy grande el que se subió. Y en Irradia fue una propuesta de más una iniciativa tuya. Sí, en realidad yo conocí al Chato por los de La Canija, que eran vecinos de Chato. Chato no vivía aquí, vivía en Campeche, regresó. Y Chato estaba tocando country ahí con un grupo, no me Sí, me acuerdo acuerdo. cómo se llamaba. Y nos encontramos y se deshizo su grupo y yo me quedé sin grupo también porque ya no quería tocar covers. La verdad es que siempre fui muy malo para tocar covers y nunca me emocionó. Y Chato y yo iniciamos Irradia. Irradia sí, pero eran las canciones, yo las componía todas, Chato me ayudaba ya a arreglarlas, yo hacía las letras. Yo creo que fue la última banda donde tuve esa participación así tan activa, porque después cuando estuve en el azote no me dejabas hacer nada tú, todo lo hacías. No, No, en realidad con Irradiar eso, o sea, encontramos como ahí una buena forma de trabajar. Entró Israel en el bajo, que él ni siquiera era bajista, él era ingeniero,
Y conocimos a Sita, que es hermana de Israel, que él, pues, ya lo conocíamos, y pues nos adaptamos muy bien, duramos 3 años tocando, y sí, estábamos pues, muy contentos con lo que logramos, pero también era otra época donde era difícil grabar, siempre estábamos frustrados porque nunca pudimos grabar pues un disco, pues, o sea, era complicado y sobre todo el sonido. Y creo que también eso hizo que Chato y yo a lo mejor nos involucráramos mucho en esta parte de lo que es pues la grabación. Pero, bueno, yo respecto a Irradia, yo les veía mucho futuro y yo creo que les faltó paciencia, porque el material era muy accesible, le gustaba, le podía gustar a alguien que le gustaba el rock o que le gustara el pop. Estaba bien ejecutada, la voz de Cita era muy atractiva y estaban bien montadas las canciones. ¿Por qué en esta etapa de Irradia, que ya era, no sé, finales de los noventas, creo, por qué en esta etapa de Irradia tú consideras que era difícil grabar? Yo te lo comento porque el primer cassette del que Real último, nosotros lo hicimos, lo grabamos, por decirlo, en el 89-90 y salió con Lejos del Paraíso. Y en realidad, bueno, pues lo grabamos en el estudio más profesional, que fue el primer estudio, digamos, profesional que hubo aquí en Aguascalientes, que fue en el estudio B. El sonido, pues obviamente se oye ochentero, etcétera, pero yo creo Sí, que no, para finales de los 90 ya había muchas más posibilidades de hacer cosas. ¿Por qué tú había más, consideras que fue complicado? había más posibilidades. En realidad, más bien, lo que quise decir no es tanto que fuera complicado grabar, o grabar, pues sí, de hecho grabamos, pero más bien era sonar como, pues, como queríamos, o sea, pues era complicado. Nosotros grabamos, Sergio nos produjo dos rolas ahí en su estudio, y pues fue lo más decente que pudimos, Sergio Ballín. Sergio Ballín, hicimos, que me acuerdo que fue así, pues nos acercamos a él, le mostramos el material. Él en ese entonces tenía, bueno, en donde está ahora la escuela de Mario Gustavo, México Contemporáneo. y ahí nosotros grabamos, pero en realidad, no, digo, nos gustó mucho eso, pero no pudimos como volver a repetirlo, pues. Entonces, pues sí, nosotros invertimos y nos compramos las interfaces y la computadora, pero nunca estábamos contentos con el sonido que queríamos lograr con esa banda. Fíjate que, no, digo, un poco no sé si es un error tener como esa actitud perfeccionista, porque luego justamente los proyectos se truncan Claro, porque crees que no alcanzas a lograr tu ideal de producción. sí, Este, y definitivamente es un error. Lo que pasa es que, bueno, pues uno no lo sabe y ahora yo lo entiendo, ¿no? Y por eso después hicimos tantos discos y tantas cosas porque siempre se nos quedó con la idea de que estábamos buscando como esa perfección o ese sonido que en ese entonces nos llegaba desde otro lado y pues era imposible, o sea, no, no terminábamos de ejecutar esos planes por querer estar obsesionado con el resultado, ¿no? Y yo creo que el resultado era lo que menos debería habernos importado, sino haber entrado en ese proceso para hacerlo. exacto, hacerlo. Ujú. Oye, ¿y cómo termina Irradia? Y Radio termina porque decidimos irnos a vivir a otro país. Sentíamos Ah, que ya no era como, digo, pues son las ideas. Yo terminé la universidad y fue así como que, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Ya no podemos seguir con lo mismo. Y decidimos irnos a otro país. Decidimos que era Canadá. Nos fuimos a Israel y yo, y Chato supuestamente nos iba a alcanzar con Cita, y pues Chato nunca llegó. Chato se quedó aquí y ya. Así fue como terminó Irradia. ok, entonces te vas a Canadá, junto con Israel, Ajá. y en Canadá no te alejas de la música por completo, pero pues allá tienes que subsistir de otra manera, Sí, claro. y también aprendes a los musicales. ¿Qué te dejó como de experiencia en cuanto a la música tu estancia en Canadá? No, pues definitivamente llegué a una ciudad donde o sea, había muchísima actividad cultural. De hecho, es curioso porque nos fuimos al mismo tiempo Miguel Medina y yo. Él
ya tenía experiencia de haber estado en el extranjero, él hablaba muy bien francés, y nos encontramos ahí, intentamos hacer algunos proyectos. Él la verdad es que siempre fue una persona muy, pues muy dedicada a lo que era música. Yo me acuerdo que él decidió no trabajar en otra cosa que no fuera la música, ¿no? Y empezó a acompañar grupos de danza y empezó a tocar con muchos artistas. Y pues para mí no fue la misma condición porque pues como tú dices yo tenía que subsistir, no sabía hablar francés y y tardó algo de tiempo, pero finalmente nos encontramos con mucha gente muy valiosa. Es muy curioso porque allá toqué mucho tiempo música mexicana, que es algo pues raro, como que aquí uno estaba pensando en el funk, en el rock, en otras cosas, y allá me vine a encontrar un grupo de músicos muy buenos, que hacían música mexicana y que a la gente le gustaba mucho oír música mexicana. Entonces, estuve tocando con ellos algún tiempo. Luego hicimos algunas cosas de rock con un chico árabe que conocimos, Israel y yo, pero en realidad, digo, lo más formal que se pudo haber dado fue lo del grupo mexicano, que hacíamos eventos sociales, tocábamos en restaurantes mexicanos, tocábamos en el metro, hacíamos como muchas cosas ahí, y ya, eso fue. Pero bueno, lo que sí estuvo bueno es que yo ahí empecé a tocar guitarra. Me compré una guitarra porque era complicado hacerte de una batería, ya tenías que rentar locales y cada mes iba a rentar un local para pegarle allí, aunque sea un rato. Pero me compré una guitarra y empecé a componer cosas y empecé a grabar también. Y creo que eso fue lo que se dio interesante en mi estancia por allá. ¿Cuánto tiempo estuviste en Canadá? Fueron 3 años allá. 3 años. Y cuando regresas, es cuando emprendes el proyecto de Escargot. No, no, no. Yo cuando regreso nada más por un tiempo. Digo, me cambia la vida totalmente porque pues, yo regreso y al año fallece mi papá. Pero en ese tiempo en que regreso, bueno, pues me reencuentro con Víctor Fonseca, me invita a Psicófono. Y Psicófono es una banda con la que yo, pues, no sé, tenía muchas ganas de tocar sí, con gente, de tocar rock, que es algo que me gustaba mucho. Y me acuerdo que llegué como un enero y Chato me invitó tú me invitaste, o no me acuerdo cómo estuvo, a participar en Los Alacranes para una feria, Ah, sí. y me invitaron a tocar una canción con El Azote, acompañar una batería también para un cuartel, y de ahí pues me empezaron a hablar ustedes, ensayábamos pegados, Psicófono ensayaba en un local y creo que El Azote en otro ahí en la vecindad, y Chato pues me empezó a invitar, empecé a hacer varios toquines con ustedes, y de repente en un aniversario del Azote, montamos todo un show que fue en la caverna, que tú te enfermaste, que no podías caminar, no sé si te acuerdas. Sí. Hicimos 2 fechas ahí en la caverna y terminando la segunda fecha, Chato nos da la noticia que se va a vivir a León y que ya no quiere saber nada del Azote, ni de la música, ni de nada. Y era mi primer tocada como formal con el Azote, ¿no? Y de ahí empieza pues una aventura bien importante para mí, porque pues empiezo a tocar con el Azote, la batería, y luego también empiezo a tocar guitarra, y pues para mí fue una experiencia bien, bien interesante, y complicada también porque siento que ustedes ya venían de muchos años de estar trabajando, la relación desgastada, cansada, y luego no, pues esos proyectos titánicos que les encantaba a ustedes meterse. Vamos a hacer una presentación así, performance, bailarines, escenografía, todo bajo presión y para una fecha, ¿no? O sea, sucedía una sola vez y no volvía a suceder, ¿no? Y a cambiar el ¿Te repertorio. tardaste, Me te tardé mucho. tardaste un año en entender que no nada más existía el cuatro cuartos? Sí, no, no, sí, porque pues, yo estaba acostumbrado a hacer otras cosas y me costó mucho trabajo. Y además de que las referencias que ustedes tenían, pues era, digo, para mí lo más lindo del Azote fueron los 2 primeros discos, porque yo era fan. Yo era fan del Azote, yo iba a ver al Azote, iba a ver cómo llenaban los teatros, cómo hacían presentaciones con tanta loquera. Y la verdad es que el trabajo que hacía Miguel y luego el trabajo que hacía Julián, porque ese disco es maravilloso también, el Suena Vivo, eso es un disco increíble. Entonces, pues de repente nos quedamos así, bajo, voz,
guitarra o bataca, fue como raro, o sea, yo con Chato incluso sentía como, pues, estamos en una banda, ¿no? Es una banda de rock, ahí las cosas funcionaban y luego no, fue replantear todo y luego nos aventamos el DVD, que para mí fue una experiencia increíble porque además de que tocó Julio con nosotros y después grabamos esas batacas, yo me acuerdo que las usábamos como secuencias. Sí. Y luego traíamos a Lupillo en el sax y luego Jerry se aventó unas rolas ahí con nosotros. Pero sí, perdón, pues fue una experiencia pues muy buena, pero te digo, sí, pues complicada porque pues llegué a un grupo que ya estaba como con mucho kilometraje y pues difícil, ¿no? Yo me acuerdo que era dificilísimo que se pusieran de acuerdo tú y Alex. Así, para cosas, es más, para un soundcheck, así, o para una entrada, así que, y pues para mí era difícil. La verdad es que lo disfruté mucho, pero cuando me fui, porque también me volví a ir al extranjero, sí fue como un descanso, o sea, un descanso porque era mucha presión, Abraham, aunque no te acuerdes, tú ensayábamos diario y la Sí. verdad es que ahí también entendí el valor del ensayo, porque era la única manera de poder sonar y sobre todo para mí, que no estaba, como tú dices, tardé un año, pues sí, tardé un año porque pues ustedes estaban acostumbrados a las loqueras y a 7 y 4 y cámbiale a 3 y no sé qué, y aparte actúa, ¿no? Aparte tienes que hacer esto. Y la verdad es que yo tengo muy buenos recuerdos del azote, pero sí, o sea, creo que lo disfruté más como fan que como integrante. Eso sí te Es puedo decir. que el sufrimiento también es divertido, Alf. Eh, No, bueno, había un rigor como una especie de disciplina de compañía artística sí, que se necesitaba para poder tener ciertos resultados con los cuales nunca estuvimos tampoco al 100% satisfechos, pero bueno, tuvimos mucha gente que colaboró con nosotros, ayudándonos a sacar adelante ese proyecto. Este, Te vas al extranjero, te vas a Francia, ¿no? Si mal no recuerdo. sí, así es. Me voy a Francia, me gano pues sí, una beca del Ministerio de Educación de Francia, con una vinculación que tenían aquí con la SEP. Me fui, fue pues como una buena experiencia para mí, te digo, habían pasado con muchas cosas y sí, o sea, llegó un punto en que tocaba con 3 bandas, tocaba con Pez Gato también, que Lalo me invitó ahí y yo me aventé giras con él y pues, estaba ahí con él y con Psicófono y con El Azote y de repente pues llego a Francia y fueron así como parar totalmente porque ahí sí paré, ahí sí no toqué ni nada, estaba enfocado en el trabajo y pues, ya estuve ahí un tiempo, como un año y cacho, y ya pues, regresé otra vez para acá. Pero pues regresé y el azote ya no existía, ya se había transformado, Psicófono tampoco existía, Víctor había decidido ya no tocar, y pues ya, así fue. Fue cuando iniciaste el proyecto de Escargot. Todavía no, fíjate, regresé y empecé a tocar con Madame La Renta, hice Madame La Renta con Claudio Turza. Ah, claro, Claudio era un dueto. lo conocí, me invitó, me gustó mucho cómo cantaba, yo traía ganas de tocar, me invitó a producir, ahí empezamos a grabar, hicimos 2 discos y nos funcionó bien, o sea, digo, era un proyecto pues muy padre para mí, porque no había todo ese rollo de la banda de rock, el bataco, que el bajista, entonces éramos 2 personas que teníamos que organizarnos, y la verdad es que duró como unos 2 años, y en ese inter yo puse Escargot, que de ahí, bueno, pues surgieron otras cosas, o sea, a mí ahí también me cambió mucho la vida, porque ahí inicié una etapa pues digo, de un negocio que tenía que ver con la música, pero también una cuestión pues, de gestión y de involucrarme en otras cosas, ¿no? Que tienen que ver ¿Qué? con la música, pero pues ya en otro rollo. Y a los 3 meses de abrir Escargot, pues va a buscarme Remy, que yo ni lo conocía, para invitarme a Pie Grande, porque se les había salido el guitarrista y tenían que concursar para el Festival de Jazz. Y ahí también fue otro momento que me cambió la vida totalmente. O sea, yo, pues, Sí. yo ni toco jazz, digo, y la verdad es que te soy bien honesto, o sea, tú me conoces, o sea,
el jazz, el gusto por el jazz, casi que te puedo decir que llegó con pie grande, o sea, porque no, oía muy poco jazz yo y estaba muy poco involucrado en pues en ese género. Y el escargot, pues fue hacia donde tomó ese rumbo. Y entrar con pie grande, pues fue algo pues, que estaba muy bien. Yo tenía un poco, dije, chin, y si va a ser igual que el azote, y si no nos podemos poner de acuerdo. Pero la verdad es que yo creo que igual que a ti te sorprendió ver, pues, el nivel que traían estos mocosos, o sea, tanto Chopis como, digo, más Chopis y Remy, y también, pues, Lupe, ¿no? Pero sí fue algo bien, bien interesante porque pues, sí, al principio yo tenía pues incluso inseguridad, ¿no? Pues qué voy a tocar yo, o sea, yo no sé jazz, yo no sé, y la verdad es que tampoco quería ponerme a estudiar, o sea, entonces sí fue algo que fue un proyecto que surgió ahí y la verdad es que logramos muchísimas cosas, yo me sorprendo. Pero fíjate, ahí lo que comentabas tú, cuando grabamos el primer disco de Pie Grande, que me tocó grabarlo a mí, mezclarlo a mí, todo ese rollo, mi mentalidad ya no era de la perfección, o sea, mi mentalidad era de que tú recuerdas que estuvimos en un festival de jazz y Aaron Cruz y el maestro Toussaint, todos ellos nos dijeron, graben, o sea, ya olvídense de dónde graben, o sea, graben porque es muy importante. Y ahí me cambió totalmente la visión porque nos metimos a grabar 3 días y tú recordarás que yo hasta la fecha lo oigo y es un disco que me encanta, o sea, digo, Claro, mejor lo segundo que hicimos o lo tercero, pero sí, o sea, fue ahí, o sea, ahí me arrepentí de no haber grabado tantas cosas en las que estuve, porque pues sí, claro. no tuvo un disco, o sea, ¿Cómo, con cómo fue, ajá, cómo fue o sea, tú entras a la cuestión de el manejo de grupos, la gestión cultural y también a la cuestión de producir discos, de grabar discos. Por medio de Escargot empiezas con todo este asunto de los grupos, de mover grupos, etcétera, es, pero la parte de producir, de grabar grupos, ¿por dónde empiezas ahí? creo que es bien curioso, digo, pero tú tienes que ver en todo esto, o sea, porque yo en realidad, digo, sí grababa y todo, pero no me sentía con una autoridad para decir, yo voy a producir o yo voy a grabar, pero los proyectos donde más aprendí, creo que son proyectos donde tú estuviste, o sea, y tiene que ver con la grabación, porque yo me acuerdo aquel día que me hablas, oye, ¿no te interesa grabar un disco de la banda municipal? O sea, yo no sabía qué era eso, o sea, yo incluso no tenía el equipo, yo te voy a ser honesto, con lo que me pagaron me armé de muchas cosas y yo me puse a estudiar, me puse a escuchar cosas y tú me decías, mira, es que no está tan complicado, más bien vea los ensayos para que tú, y ahí me di cuenta, digo, no es que yo haya producido a la banda municipal, pero ahí se me abrió mucho como la visión para darme cuenta pues que podía hacer otras cosas, luego nos tocó hacer el disco de la banda municipal con Son 4, pero también el disco de Pie Grande fue clave, o sea, porque ese disco fue así como producir desde los ensayos, darnos cuenta que, digo, y tú dirigías ahí, porque muchas de las cosas, pues sí nos tocaban a nosotros, pero tú eras el que tenías claro, digo, a lo mejor nunca, tú debiste haber sido productor o debiste haber dedicado a la grabación, pero pues no sé por qué no quisiste, pero en realidad en los ensayos el trabajo era eso, o sea, darnos cuenta cómo las cosas funcionaban. Y luego nos pasó algo muy curioso, que no sé si te acuerdas, que en esa época tú me invitaste a participar en un proyecto que se llamó Son de Paz, que en ese En son de proyecto paz. nos tocó producir, o sea, producir bandas. Tú agarraste 6, yo agarré 6. Y fue así como, oye, Abraham, pero es que yo no producí. No, pero es que tú los puedes asesorar porque tú ya has grabado, porque tú ya has hecho cosas. Entonces ahí me di cuenta que yo podía hacer eso y que era como poner orden. O sea, en realidad mi trabajo siempre de productor, porque hay diferentes tipos de productores, digo, y lo hemos discutido muchas veces hablando con Alex Zúñiga, que hay productores que sí llegan y que se involucran en el arreglo. Y yo, muchas de las producciones que hago, también es que ha cambiado mucho el rumbo de mi producción. La verdad es que produzco cosas que me gustan y cosas en que sé que puedo aportar. No me voy a aventar a hacer cosas que a lo mejor puedo perjudicar o que puedo hacer que el mismo artista se estanque o que obtenga un resultado distinto a lo que él necesita. Entonces, sí es mucho de llegar a poner orden, o sea, a poner orden y ensayar con las bandas, o sea, o con los artistas, que eso es algo que me apasiona mucho, o sea, escuchar desde afuera qué está sucediendo y ir aportando ideas
digo, no de una forma autoritaria, pero sí en una forma de comprobar que lo que estoy proponiendo puede funcionar. Y digo, y también me puedo equivocar, pero pues hay que comprobarlo, ¿no? Es así Claro. como empecé en esa cuestión de la producción, pero que, digo, empezamos con ese proyecto de Son de en Paz y con el Pie Grande, pero después se vinieron cosas importantísimas, o sea, pues, que me cambiaron también un poco la vida. Y la cuestión de la gestión cultural, la de manejar grupos, hacer booking, Pues un etcétera. poco también contigo, o sea, porque digo, sí que tú eres el culpable de todo lo que todo lo que me ha pasado. No, en realidad sí, o sea, tuvo que ver mucho escargot, pero también tuvo que ver mucho que en las bandas donde yo tocaba, pues yo era siempre el que tomaba las iniciativas, o sea, siempre era el que se me ocurrían cosas, o digo, y también un poco, pues la escuela para mí la escuela de gestión súper importante, o sea, de Perdón, darme cuenta de que pues tenías que no te conseguir las escuché, cosas, porque, no te sí, escuché bien eso porque como que se congeló ahí poquito, lo que acabas no, de mencionar. sí, te decía que el azote fue una escuela muy importante para mí en cuestión de la gestión, porque en el azote, pues, tenías que moverte para hacer esas producciones en el teatro y te acuerdas que conseguíamos patrocinadores y todo eso. Y la mentalidad de los grupos a veces era, pues, necesito estar en una compañía, necesito que, digo, y muchas veces esa mentalidad sigue. Entonces, pues, había que moverse, había que conseguir cosas, había que hacer vinculación con los institutos. Y no nada más con los institutos, con las instituciones, ¿no? Que eso es algo que a veces a los grupos les cuesta mucho trabajo, este, o sea, sí nos enojamos, exigimos, queremos que nos tomen en cuenta, pero también, ¿qué hacen los grupos? ¿A qué proyectos tienen, no? O sea, ¿para qué quieren las cosas? O sea, entonces creo que ahí empezó, fue un poco lo que sucedió con todo este aprendizaje, con Escargot y con Pie Grande, porque en Pie Grande fue así como mi graduación para la gestión, porque ahí sí nos tocó hacer 5 giras internacionales, buscar apoyos, pues ya sea con las embajadas, nos tocó hacer giras, si te acuerdas, hicimos giras Centro-Occidente que fueron 28 fechas en 30 días, y si te acuerdas, pues gran parte de la gestión pues me tocaba a mí, digo, tú hacías cosas también, pero pues los otros no hacían nada, o sea, digo, y no porque no quisieran, sino porque pues estaban en su rollo de nosotros tocamos, ¿no? Y a la fecha es algo muy común, o sea, en los proyectos en los que estoy, o sea, me toca a mí estar del lado de la gestión y con Escargot pues me empecé a relacionar con muchos jazzistas, con muchos músicos, conocí a Todd, que para mí Todd me cambió también muchísimo el chip de cómo trabajar, porque Todd no era una persona que esperara, sino que él buscaba y él apostaba y él invertía y de repente si no tenía un proyecto tenía otro y pues fue eso, o sea, fue como darme cuenta de que si no me movía yo, pues no iba a suceder. Y después, bueno, pues ya los institutos me invitaron a colaborar. Tengo ya 4 años organizando el Festival de Jazz, del cual fui alumno y pues ahora participo ahí, trabajé con el IMAC, el cual fue una experiencia muy, muy, muy bonita porque pues, nos tocó hacer todas esas cuestiones del festival de la ciudad, donde a Alex se le ocurría una cosa y pues teníamos que ver cómo lo resolvíamos y para mí era algo impresionante y yo me pregunto cómo es que no se hizo antes, o sea, cómo en tantos años que hay de instituciones y de todo eso, o sea, no sucedía, o sea, y todo, digo, podemos seguir hablando de todo lo que hicimos. Un paso muy, muy importante para mí también fue, pues, ese encuentro que hicimos con programadores, ¿no? O sea, porque era la gente con la que yo ya trabajaba, era la gente con la que yo hacía giras, con la que yo traía artistas, y decir, bueno, pues vamos ahora que vengan aquí, que se den cuenta qué es lo que está pasando en Aguascalientes. Y es muy importante porque eso que se creó aquí sigue. O sea, existe todavía, de hecho tiene ya un nombre y ya se sumó más gente del norte y es gente que todo el tiempo nos estamos comunicando y mandando mensajes y mandando convocatorias y ofreciendo proyectos. Entonces creo que pues es eso, o sea, creo que fueron diferentes acciones que generaron reacciones. Eh, tú, como dices, bueno, no es que hayas tenido ese plan. Tú eres licenciado en comunicación y de alguna forma tu interés por la música
te ha llevado a diferentes quehaceres, a diferentes rubros de colaborar con la música. Ahorita estás con la Pingos Orquesta. Es un grupo que se ha movido mucho y, según me entero, también están iniciando ustedes mismos otro proyecto que se llama Donaire. Yo tengo una inquietud siempre y lo comento, lo he comentado algunas veces aquí en el podcast con diferentes músicos. ¿No consideras tú que, que es importante el compromiso que un músico pueda tener con un solo proyecto? O sea, no que toques en un solo proyecto, sino que puedas tocar con muchas agrupaciones, muchos proyectos como invitado, etcétera, o como parte de, pero ¿no sientes tú que en este momento falta de parte de algunos músicos o de la mayoría, porque así se está dando, un compromiso para decir, este es mi proyecto principal, este es el proyecto al que le voy a apostar más, para que perduren, para que tengan paciencia, para que puedan incluso tener algunos logros y poder trascender un poco más? ¿No consideras tú que hay una especie de vicio de hueso, como una promiscuidad musical? Sí, o sea, indudablemente, o sea, para mí ha sido difícil, digo, creo que la etapa de la Pingos es la única vez que he tenido un solo proyecto, sí, porque casi cuando nosotros empezamos a funcionar, pues Pie Grande ya no estaba tan activo, pero, o sea, sí, sí es importante que ese compromiso, pero también creo que es válido que a veces los mismos músicos intenten como hacer otras cosas, pero sí tienen que decidir, o sea, tienen que decidir por un solo proyecto, pues, o sea, una cosa es entrar a un grupo y grabar algún proyecto y se acabó, ¿no? Pero no puedes decir que tienes 4 o 5 bandas y que las tienes, porque lo único que pasa es eso, pues no pasa nada. O sea, es muy difícil, o sea, es muy difícil. Si yo veo de repente así, digo, porque conocemos músicos que tienen la capacidad de huesear y de aprenderse las canciones y llegar y palomear y lo que sea y todo sale decente, se da mucho en el jazz, o sea, creo que en el jazz yo eso, o sea, yo lo vi, ¿no? O sea, cualquier baterista de jazz que podamos comentar de los buenos, de los grandes, no tiene un proyecto, tiene 15, tiene 13, ¿no? Y de repente jalan a un guitarrista y hacen una gira con él y se acabó. Pero es como mucho esa cuestión. Lo que pasa es que, pues sí, a lo mejor ellos tienen el nivel para hacer eso o la capacidad para vender ese proyecto y que haya quien lo compre, pero a un nivel de iniciar proyectos o de convertirte en un emprendedor de proyectos culturales, pues no, o sea, eso no, pues no funciona, o sea, necesitan tener seriedad y enfocarse pues en un solo proyecto, pero no sé si a ti, no sé, en los 90s o en los 80s cuando empezaste a tocar, tenías esa faceta de tocar con varios grupos o de compartir. Digo, a veces muchos músicos aquí lo hacen porque pues hay como escasez de bajistas o no sé, ¿no? No, claro, se respeta el oficio, por supuesto. O sea, si tienes el oficio y tienes la capacidad para hacer eso, es válido. Lo que siento yo es que, siendo válido, de todas maneras, siento que falta compromiso. Y ese compromiso no es nada más tenerlo con un solo proyecto, sino es un compromiso con la música. ¿Con qué música te comprometes? ¿Cuál es tu música? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el riesgo que estás tomando? Porque sí creo que, digo, puede sonar a crítica, pero como te digo, lo respeto y es válido, pero, o sea, tú puedes tener muchos proyectos y pueden surgir cosas muy interesantes en algunos momentos, pero como tú bien dices, es que parece que pasa mucho y en realidad no está pasando nada. Porque si tú dices, hay una escena de jazz en Aguascalientes, pues tendríamos que preguntar quién representa esa escena de jazz. Si hay una escena de rock en Aguascalientes, bueno, pues hay uno que otro grupo. O sea, como que en el rock no hay tanto este intercambio de músicos, pero siento yo que para que realmente figuren los proyectos, maduren, den frutos, pues, tengan logros importantes, giras internacionales, Y tiene que giras nacionales. la Tiene que, energía, la tiene que energía haber un... en un solo lugar, porque si no es muy difícil, o sea, yo casi que te puedo decir que a lo mejor, pues, lo van a disfrutar ellos, y yo no sé si sea tan disfrutable estar con tanta banda y aprenderse tanta rola, ¿no? Pero sabes que también pienso yo que ese concepto de grupo
en la actualidad ya es bien difícil, o sea, es muy complicado, o sea, realmente que una banda se comprometa a estar juntos, o sea, es muy, muy Siempre, difícil. siempre ha sido difícil, o sea, desde los 70, pero digamos que los grandes ejemplos de bandas trascendentes de música que han tenido, que han logrado hacer una música increíble, trascendente, perdurable, son grupos que se comprometieron durante años y se comprometieron durante años antes incluso de grabar su primer disco. Y grabaron a lo mejor 10 discos o 4 o 3 discos, pero la música que se logró fue muy importante. Entonces, o sea, el amarre que pueda haber en una banda, el, el, pues sí, Incluso el tiempo para ensayar, ¿no? O sea, digo, pues, si tienes tantos grupos, exactamente. pues ¿qué vas a hacer? Vas a tener un ensayo para, pues, a tocar como, pues, como sea, ¿no? O sea, y creo que eso Como pues, no sea. está bien. O sea, Claro, entonces, bueno, pues creo que tenemos ahí una visión similar. Alf, ¿qué es lo que está pasando ahorita con la Pingos? El proyecto de Donaire, ¿qué origen tiene? ¿Cuál es la razón de que los mismos integrantes de Pingos Orquesta, que han sido muy activos, que han tenido muchos logros y que se perfilan con este paréntesis de la pandemia, pero que se perfilan para que sigan teniendo logros importantes? ¿Cuál es el sentido y cuál es la razón de que los mismos integrantes de la Pingos integren una cantante pues excelente y emprendan un nuevo proyecto que se llama Donaire? ¿Cuál es la relación? ¿Por qué estos dos proyectos? creo que, digo, son como muchas cosas ahí, como bien te digo, pues la Pingos tiene 10 años, o sea, ya es muchísimo tiempo el que estamos juntos. Creo que como todo, pues pues, la pandemia nos vino a cambiar. Nosotros éramos una banda festivalera. La verdad es que nos la pasamos festivaleando y pues al momento en que no hay festivales, pues la banda se frena. Aún así, fíjate que somos afortunados porque todavía el 2020 hicimos como 7 festivales entre octubre y diciembre, cosas en línea, autoconciertos, pero aún así lanzamos un disco el año pasado que hicimos con Todd Closer, que es pues, un disco que nos gustó mucho, Midwest Bajío. Y bueno, pues nosotros conocimos a Paola hace ya casi 2 años y empezamos a trabajar con ella en cuestiones como de tocar estándares, digo, porque también la Pingos es que ha tenido diferentes facetas, o sea, no es que solamente sea el Pingos original el que mueve todo, o sea, la Pingos es una banda que hace conciertos para niños, que toca en eventos sociales, que hace música original y tiene discos, y también hacemos música para teatro, hemos estado 5 veces en el ferial, o sea, es un grupo que aprendió a diversificar las actividades y aprendió a capitalizar cada cosa que nos iba saliendo. Y lo importante del grupo pues era que prácticamente tocábamos diario, tocábamos de martes a domingo, nos veíamos diario, o sea, diario había cosas que organizar, cosas que discutir, estábamos tocando completamente. Entonces, cuando ya no pasa eso, pues es complicado porque pues nos damos cuenta que, pues que no tenemos lo que mantenía, o sea, el pegamento de la banda pues ya estaba ahí como raro, ¿no? Y a pesar de que, bueno, pues nos conocemos muy bien y tenemos ya muchos años tocando, nosotros siempre tuvimos la inquietud de hacer un proyecto con voz, o sea, no sabíamos en qué momento y no sabíamos si también era bueno meter a la Pingos una cantante. Nosotros en el disco Peregrino invitamos a Gaby a que cantara una canción. En realidad la melodía es de ella y la letra es de ella, pero era una curiosidad que teníamos y bueno, conocimos a Paola, empezamos a hacer algunas cosas con ella que tenía que ver con estándares de jazz y como esas cosas, y ella empezó a componer, nos mostró las canciones, eh, nos llamó la atención, nos sentimos a gusto, creo que eso fue la vitamina de la pandemia para la Pingos, como enfocarnos en un proyecto nuevo, en algo que no tuviéramos la presión de que los 14 festivales que perdimos, ¿qué vamos a hacer? O los planes que teníamos para ir al extranjero, o sea, como que todo empezó a cambiar, entonces nos hizo como relajarnos y emprender un nuevo proyecto que teníamos claro que no podía ser la Pingos Orquesta, porque la Pingos Orquesta tiene 10 años,
y decidimos grabar este disco, que lo produjo Jerry, que lo grabamos empezamos en diciembre y lo acabamos de terminar ahora en abril. Y prácticamente las canciones son de Paola, las letras son de Paola y los arreglos los hicimos nosotros. Entonces ha sido un nuevo proyecto que nos ha mantenido unidos y que nos mantiene pues, con eso, con la energía de seguir tocando, porque la verdad es que vemos muy lejos que la Pingos pueda regresar al ritmo que teníamos antes. Eso es muy duro, o sea, pero pues, digo, duro para nosotros, pues, pero pues no sabemos en realidad qué es lo que vaya a pasar. O sea, nosotros teníamos la intención, tenemos un tributo a Santa Sabina que hicimos, que se supone que sale ahora en agosto. Tenemos 4 sencillos que grabamos y que íbamos a sacar igual con la compañía gringa con la que estamos. Tenemos giras con el disco de este Todd, pero la verdad es que nada de eso es como claro, ¿no? Entonces, Don Aire le viene a dar como eso, o sea, como vamos a emprender algo, vamos a entretenernos en algo y vamos a empezar a, pues, a echarle ganas. O sea, no quiero decir con esto que la Pingos ya no existe, digo, la verdad es que pues seguimos tocando, acabamos de hacer un festival para la Secretaría de Hacienda, tenemos un festival en octubre, o sea, vamos a ir a la Feria del Libro de León, ahora a clausurarla, ahora en verano. Pero te digo, es eso, o sea, es complicado y es pesado porque sí, estar pensando como en 2 cosas, pero la ventaja es que somos los mismos. O sea, a diferencia de que si nada más fuera 1 o 2, ¿no? Entonces, Claro. somos los mismos, o sea, nos seguimos viendo, nos seguimos ensayando, seguimos planeando, seguimos teniendo eso, pero Toda esta parte que mencionas de cómo se vino abajo todo esto por la pandemia, pues tiene una afectación también en lo económico. La Pingos era pues ya un modo de subsistencia económica importante para todos los miembros de la Pingos, como lo ha sido para muchos músicos que han perdido como pues tanto trabajo. ¿Cómo han enfrentado este reto? ¿Cómo han logrado salir adelante en esa parte? pues complicado y dedicándonos a otras cosas, porque pues es la realidad, te digo, nosotros éramos una banda de festivales, una banda de eventos sociales, y la verdad es que, pues no es lo mismo, y hemos tenido que empezar pues, a dedicarnos pues, a otras cosas, cada integrante pues ha tenido que ver eso, porque digo, yo en el caso, pues me dedico a otras cosas, grabo discos, ahora me aventé a poner el estudio, que es un sueño que tenía desde hace muchísimo tiempo. Ahora lo tengo y la verdad es que pues estoy contento con lo que estoy haciendo. Cristian está dando clases, Lupe emprendió un negocio comercial, Edgar sigue allá en lo de la banda municipal, él es miembro de la banda municipal. Tenemos un integrante que no vive aquí, que vive en Guadalajara. Y Marco y Claudio pues han tenido que estar trabajando, ¿no? Entonces, pues sí es complicado, pero te digo que es una sensación rara que aunque te digan, no, ya todo va a regresar y todo va a ser como antes, yo la verdad es que lo sigo viendo como lejano y también nos pegó mucho en la energía, o sea, en realidad si a mí me dices, va a regresar todo otra vez como antes, híjole, yo ya no sé si quiero que regrese. O sea, la verdad yo ya no sé si quiero esa locura de los festivales, de que vas y que no, y que aquí. Y tú, bueno, tú organizaste festivales, o sea, tú sabes cómo es eso, o sea, y tú sabes el valor del arte que hay en el festival, o sea, que el que abre contra el que no abre, con el que te cobra $1,000,000 por venir a tocar 40 minutos y el que vale un chorro que te cobra 20, que no lo contratan, o sea, es como raro. Y la verdad es que no sé si nosotros como gente de cultura realmente vayamos a aprender algo, o sea, deberíamos aprender algo de esta pandemia y la verdad es que yo no sé si la lección o esto fue suficiente pues para aprender. Yo creo que es una lección larga, es una lección que todavía no acabamos de entender y que va a pasar años para que podamos entender cómo replantear todo el quehacer cultural, que es la parte que nos ha tocado trabajar durante mucho tiempo. Como tú bien dices, yo tampoco creo que esto vaya a poder regresar a lo que era, eh, pero creo que sí nos corresponde la responsabilidad de utilizar la creatividad para eso, para replantear las cosas. Ojalá y se pueda. Oye, Gerardo, otro de los puntos importantes en los que de alguna manera has
pues has tenido injerencia y que es algo que muchos productores quisieran, es que tú has estado produciendo eh, ahora sí que en grandes ligas. Estás produciendo cosas para Sony Music, producciones con mucho presupuesto, que es un mundo al que te digo, muchísimas personas que hacen lo que tú haces quisieran haber ingresado o sientan quizá que se lo merecen desde hace mucho tiempo. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo entras tú a producir tantas cosas para Sony Music? Pues es raro, o sea, te digo, es un poco como lo que te contaba de la banda municipal, o sea, es que yo, digo, al igual que en la guitarra, nunca he sido así de considerarme, ay, soy el guitarrista, o sea, de hecho, ni me considero guitarrista, o sea, la verdad, disfruto mucho tocar guitarra, pero yo trabajé con muchos productores y, digo, he trabajado con gente muy importante, o sea, hice un disco con Steve Albini, productor de Nirvana, de Pixies, de PJ Harvey, y pues, he trabajado con Todd, fuimos a, no sé, a mezclar un disco al estudio allá de Bill Laswell, o sea, me ha tocado estar con gente muy importante, y creo yo que he aprendido a, o sea, como productor, a todo eso que te decía, a organizar cosas, a tener claridad de qué es lo que el artista ocupa. O sea, no digo, porque tú sabes y siempre lo hemos discutido que tú un disco, pues sí, ahora tienes posibilidades de hacer discos y meterle lo que tú quieras, pero luego, ¿qué es lo que va a suceder con ese disco? ¿Cómo lo va a tocar el artista? Y para mí lo más importante es que el artista pueda realmente pues tocar ese disco, digo, para qué nos metemos ahí a hacer cosas que nunca se van a poder tocar, ¿no? Entonces, pues yo empecé a trabajar con lo de, volvemos a lo mismo, con lo de en Son de Paz, y pues uno de los artistas que me tocó fue Israel Kibo, que me involucró al hip hop, porque la verdad que es otro género que yo he hecho muchas cosas y la verdad es que he hecho discos que están muy bien valorados, pero yo en realidad aprendí porque empecé a trabajar con otra gente, o sea, me abrí como otros géneros y ya de ahí de trabajar con Kibo, que es una gente muy importante para mí, que me enseñó toda la cuestión de las máquinas, pues se nos fue presentando como ese mundo del hip hop, que es un mundo súper interesante y del cual yo creo que el rock debió haberle aprendido desde hace muchos años, porque el hip hop se mueve en unas dimensiones así impresionantes sin estar esperando dinero ni al instituto ni a nada de eso. O sea, los hip hoperos se mueven y se mueven, o sea, es increíble lo que sucede ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, me tocó conocer a Fermín Cuarto y empezar a hacerle discos a él. Le hicimos 3 discos con esta compañía Sony Music, relacionarnos con artistas pues que estaban dentro de esas ligas, compositores como Pablo Preciado de Matiz, como Silvana Estrada, como, pues bueno, Luis Humberto de Enjambre, como Marcela Gándara, como pues, la gente que normalmente está en esa zona, ¿no? Y me tocó hacer esos discos que los hice, pues eso, digo, trabajando y fue una experiencia pues muy padre para mí. Y luego vino otro disco que para mí es muy importante, que es el disco de Mike Díaz, que es el Renace, que es un disco que está considerado como de los mejores discos de hip hop, pues incluso en Latinoamérica, ¿no? Tiene por ahí varios premios y es un disco que nos tardamos 3 años en hacerlo, pero también donde participa la crema innata del hip hop en México. Entonces, pues es eso, o sea, yo no te puedo decir cuál fue la fórmula o qué fue, pero yo creo que es eso, que el trabajo que hago, creo que es eso, es simplificar, o sea, simplificar las cosas y ver qué es lo que la canción necesita. O sea, creo que es un poco de humildad, de no ser tan, digo, porque me toca trabajar con productores que quieren que el arreglo y que lo que suceda ahí es algo, y a veces la gente pues ni lo entiende, ¿no? O sea, y creo que lo importante es eso, que la canción realmente, pues tenga lo que tiene que tener, ¿no? Y eso es algo que Claro. vas aprendiendo, pues, a lo largo del tiempo. Digo, también tuve discos de los cuales no estoy muy contento con el resultado, pero hay muchos discos de los cuales yo disfruto y también me ha tocado ser productor pues ejecutivo, ¿no? Porque también financio muchísimas producciones, o sea, hay muchos artistas que pues no cuentan con los recursos, pero sin embargo a mí me apasiona trabajar esos proyectos y me gusta y me gusta hacerlo, ¿no?
Trabajas también para Rope Adope Sur. Sí, es una compañía que es un subsello de una compañía muy importante y y bueno, pues ahí hay varios artistas como los Cardencheros, como Love Electric y ahí intentamos, pero la verdad es que ese trabajo está detenido porque el trabajo que hacíamos ahí era mucho de promoción y de gestión, y en realidad se han podido hacer muy pocas cosas en esta pandemia. Antes, pues sí, estábamos en los mercados de arte, estábamos en Enartes, en la FinPro, estábamos promocionando, estábamos viendo qué artistas podían sumar, y se lograron muchas cosas. Yo espero que, pues que en algún punto pues, eso pueda volver a retomarse. Muy bien, maestro. Pues siempre de todas maneras estás muy ocupado y siempre estás muy activo a pesar de la pandemia. Has seguido haciendo muchas cosas. Eh, Alf, vamos a hablar ahora de un disco que, como en todos los podcasts, con todos los invitados e invitadas, les pedimos nos comenten un disco que ha sido clave en su vida, ya sea por una cuestión emocional, por una cuestión profesional, por una cuestión musical. Tú escogiste el The Head on the Door de The Cure. ¿Por Sí. qué The Head on the Door de The Cure es un disco muy importante o de los más importantes de tu vida? Sí, es un disco que yo escuché ya, el disco es de 1985, yo lo escuché casi en el 90. Las canciones que están ahí para mí son las canciones que más me gustan de The Cure. No fue el primer disco que escuché de ellos, este, pero no sé, es lo que hablamos un poquito cuando empezamos esta charla, que lo que llegaba en esa época, era como una mezcla de muchas cosas, y yo cuando escuché a The Cure sí fue un grupo que me cambió muchísimo la vida, y que después me escuchaba cosas de Fobia ahí en The Cure, escuchaba cosas de Caifanes, escuchaba cosas incluso pues hasta de cosas muy poperas como Nacha Pop o como cosas así. Entonces era como, yo me acuerdo una frase que tú decías mucho, que siempre hay que buscar como los orígenes, ¿no? O sea, más que la referencia o la influencia de lo que haya provocado eso, porque a veces uno escucha muchas bandas que tienen influencias, pero en realidad lo interesante es saber de dónde viene como ese origen. Y yo creo que The Cure fue una de las bandas que influenció muchísimo, pues no nada más a las cuestiones ahí de los grupos en Inglaterra, pero también a muchas cosas que pasaban. Y el rock en español, yo creo que The Cure tiene muchísimo que ver, o sea, en todo esto que te comento de Caifanes y de Fobia y de Neón y de Bon y de todas esas cosas, pues es un grupo muy, muy importante. Y este disco, fíjate que curiosamente, yo después me enteré que en 1985 fue el disco que obtuvo el segundo lugar como de los mejores discos en Inglaterra. El primer lugar se lo llevó The Smiths con el Meat is Murder, que bueno, tú estás de acuerdo con esa frase, que es ¿cómo es? La carne. La La carne es, carne es asesinato. la carne es asesinato. Entonces, no es mi disco favorito de Smiths, porque The Smiths también es una de las bandas que me gustan muchísimo. Este, pero sí, o sea, es un disco que después yo ya que me metí a la producción y todo, pues, investigué, sacaron una reversión hace poco, de ese disco de The Cure del que estamos hablando, donde incluyeron una remasterización del disco y aparte incluyeron todas las maquetas. O sea, todas las maquetas, pero todas las maquetas que se generaron. Es decir, que si Push viene ahí, o sea, no viene una maqueta de Push, vienen 5 maquetas de Push. Y viene así grabada con la maquinita, Robert Smith desafinado, las líneas del bajo ahí medio pintadas. Y después bien interesante saber cómo después esa canción se convirtió pues en lo que yo conocí, ¿no? En esa época. Entonces para mí es un disco, digo, no sé si es el más importante, la verdad es que eso es bien difícil, porque pues sí, me gustan Claro. muchísimo los Beatles, me gusta mucho Police, o sea, hay como muchas cosas, pero creo que eso sí tiene que ver mucho con la cuestión musical, con lo que pues, me tocó ver, y ahora pues en la producción, o sea, me fascina mucho analizar cómo suenan las cosas, ¿no? O sea, y más ahora con esta remasterización que se hizo de ese disco. Entonces, digo, no sé si de ti, digo, porque sé que no eres tan fan de The Cure, pero sí te gustan algunas cosas, no sé si tú creas que hay un mejor álbum de The Cure. No, The Cure me gusta mucho y hubo un tiempo en el que me gustó mucho más que ahora.
pero yo empecé, por ejemplo, con el Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, fue el primero que escuché de ellos. Pero este The Cure de The Head on the Door, de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Disintegration, ya es un The Cure muy evolucionado, muy diferente al primer The Cure de Boys Don't Cry, o de, bueno, de los otros discos de The Cure. Yo te podría decir que The Cure, analizando su desarrollo discográfico, es el ejemplo, quizá no de un grupo porque pues entraron y salieron muchos integrantes en The Cure, pero es el ejemplo de que un proyecto tiene que ser perseverante y perdurar, porque esa perseverancia de Robert Smith ha logrado discos históricos, como The Head on the Door, como Disintegration, etcétera, etcétera, o Wish, pero ¿qué es lo que hablamos hace rato del compromiso de los músicos? Entonces, no, perdón, yo creo... a mí me Dime. impresionó muchísimo, porque no sé si te acuerdas que en el 2019, en octubre, andábamos tú y yo en Tijuana, en el festival en Tijuana Arte. Yo a The Cure a México a verlos. Ajá. O sea, es la primera vez que los veía, nunca los había visto, y para mí era como un sueño. Me fui con Lalo Watts y con Sofía ahí en un tour, y la verdad es que yo me impresioné así o sea, tocaron 3 horas, o sea, y cómo sonaba la banda, o sea, increíble, y cómo cantaba Robert Smith, o sea, digo, es algo que me emocionó, nunca pensé que los llegara a ver, y pues ya, me tocó verlos, y como dices, pues sí, es el ejemplo de como un grupo, porque Robert Smith pudo haber hecho lo de Morrissey, ¿no? O sea, haberse salido y haber hecho su carrera como solista y como esas cosas, pero como que siempre el hecho de mantener el grupo, y además regresaron a tocar antiguos integrantes en esta gira, como el tecladista, el bajista siempre ha estado, pero pues sí, fue como muy emocionante para mí haberlos visto. Simon Gallup es el bajista, ¿no? Exacto, Simon Gallup es el Pero, bajista, y es el... pero también ha entrado y salido. Sí, él ha entrado y salido, y bueno, pues, estaba ahí en ese show, que de hecho su hijo tiene una banda y ellos fueron de los abridores de The Cure. Sí, a mí sí, The Cure se me hace una banda muy importante, y una cosa que señalaste que también en la que estoy de acuerdo, y que incluso Paco Huidobro lo ha reconocido porque lo acabo de ver en una entrevista, es la influencia que The Cure tuvo en su música o tiene en su música. No Y solamente en la música de fíjate, Fobia, sino de muchísimos grupos de los años 90. Quizás una cuestión generacional, esa influencia que te tocó escuchar eso, y pues obviamente de manera inconsciente o consciente, pues lo transmites. sí, sí, y te digo, yo lo oigo pues, en Soda, en Caifanes, sí es como, pues mucha influencia, digo, y si influenció en ellos, o sea, pues imagínate en todos los otros grupos que estábamos ahí intentando hacer Claro, cosas. Sí, pues ahí está la recomendación y el comentario de Gerardo para que si no conocen la música de The Cure, en especial este disco de Head on the Door, lo conozcan. Yo también estoy de acuerdo que es uno de los mejores discos de The Cure. Para mí, The Head on the Door, eh, Disintegration y Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, junto con Wish, esos 4 discos de The Cure creo que para mí son los mejores, los que más me gustan. ahorita que decías de la influencia, hay una canción de The Cure que se llama Why Can't I Be You, Ah, sí, que claro. metal es tumpa, es brincas de Fobia, incluso yo lo he hablado con ellos, o sea, esa sí es la que es pues no sé, como el mismo ritmo, los metales, como esas ideas, ¿no? O sea, entonces sí, definitivamente influenció en Sí, la música que nosotros sí, escuchamos. así es, Gerardo. Pues ya casi para despedirnos en esta charla, ¿qué quisieras agregar, qué quisieras comentar, qué quisieras transmitirle a los que nos ven y nos escuchan? Pues, eh, pues digo, siempre es algo que me preguntan ahora que me toca trabajar mucho en mercados internacionales, digo, en Colombia, en Chile, siempre presumo mucho Aguascalientes. Yo la verdad es que estoy bien contento, digo, no, es algo así que no sé si, digo, nunca hay como la posibilidad de decir así, ¿qué te gustaría decir? Bueno, pues que en Aguascalientes hay muchísimos músicos, hay muchísima gente haciendo cosas, que obviamente siempre faltan cosas por hacer, pero
creo que yo espero que pase algo interesante, digo, me refiero a que más gente de fuera se dé cuenta de lo que está pasando aquí. Y pues nada, agradecerte, digo, a ver si nos vuelve a tocar juntos. Íbamos a tocar para Pie Sí. Grande y no quisiste. No, yo cómo no. O sea, pues, pero quieren hacerlo como a nivel palomazo. A mí no me gusta tanto eso. Sí, Me gusta ensayar. yo era lo que les decía, creo que hicimos un muy buen sótano la última vez que nos juntamos. Nos fue Sí. bien, creo que deberíamos tratar de cuidar. Digo, ya no es lo mismo que antes Pie Grande, que también es algo curioso. Fíjate, mucha gente me pregunta que por qué paramos. Mucha gente piensa que porque ya no quisimos tocar, pero creo que en realidad era porque ya no ensayábamos, ¿no? O sea, ya no había como sí, pues esas ganas, y Chopi se fue a México, y luego Ramiro andaba de excursión en Colombia, en Canadá, no sé dónde andaba. Lupe Sí, se es fue. que justamente la base de Pie Grande, de la creatividad de ese material tan interesante y divertido que tanto nos gustaba interpretar, partía de los ensayos. Y sin ensayos, pues ya nomás era estar repitiendo las mismas rolas. Entonces Pie Grande tuvo que parar porque ya no había posibilidad de juntarnos justamente para ensayar. Yo creo firmemente que ningún grupo puede subsistir si no existe el ensayo. O sea, ningún proyecto musical, digamos, que tenga cierta aspiración, cierta pretensión, aunque suene mal, cierta pretensión a que, pues, a lograr una música satisfactoria, digamos, satisfactoria para los músicos y también para el público, para poder ofrecer algo con lo que te sientas contento ofrecer, ¿no? No nada más el palomazo. Sí, 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 y eso es pues, lo más complicado, lograr. Sí, Gerardo, para despedirnos, antes de despedirnos de esta emisión de este podcast del futuro, no me acuerdo, tenemos la sección que es de viva voz, en la que nuestra invitada nos comparte un fragmento musical. ¿Qué nos vas a compartir? ¿Qué es? ¿Nos lo puedes presentar? Sí, voy a tocar una pieza de un disco que hice con Todd hace muchos años, que se llama Garabato Kids, que era un proyecto de música instrumental donde involucramos a los niños. Bueno, en este caso pues, lo haré yo solo. Es una canción que se llama Niño Cúrcuma. Y bueno, pues espero lo disfruten. Ok, muchísimas cosas de tu trayectoria, de tu quehacer, nos ha faltado comentar, como lo ha sido también con muchos otros invitados. Yo espero que haya una segunda parte de esta charla, Gerardo. Sí, pues estaría muy bien. La verdad, Ok, felicidades por el programa. Pues, has tenido así invitados, pues digo, que tienen muchas cosas que contar. No he visto el de Juan Manuel. Ese sale apenas, ¿no? justo ahorita que lo estamos grabando, está terminando o está por terminar el de Juan Manuel, que No, yo, también está muy divertido y muy, yo- muy ameno. yo soy fan de Juan Manuel, así disfruto muchísimo oírlo y todo lo que sabe. Y no, es así, es impresionante. Es así. Sí, creo que Sí, es una persona bien, bien interesante, y bueno, pues has tenido muchísima gente ahí. Pues gracias por invitarme, y pues ojalá sigas mucho tiempo con este proyecto. Creo que desde que hacías lo de radio siempre tenías como inquietud les digo, que hacías lo de radio en aquella época del azote con Radio Universidad. ¿Cómo se llamaba el programa? el primero que tuve fue Toco Madera, Toco Madera con Aide. Sí, me con acuerdo. Aide, sí. Estaba bien, bien, bien interesante ese programa. Y luego pues hiciste lo de radio y televisión, ¿no? Que también me tocó Sí, estar ahí. Este, sonoridades y paráfrasis. y paráfrasis, y pues bueno, pues, ojalá se pueda llevar al radio. Digo que lo podrías también subir, ¿eh? Es bien fácil subir Spotify para que la gente lo Sí, pueda, porque a veces es complicado que estén todo el tiempo en la pantalla, pero súper fácil los puedes subir para que también estén disponibles en audio. sí, estamos contemplando esas posibilidades, Gerardo. Pues yo lo disfruto mucho también y lo hago con el afán también de que los testimonios de gente que está haciendo cosas queden en algún lugar para que las personas, la gente sepa que hay un origen, que hay una historia y que las cosas no se dan de manera espontánea, sino que siempre hay un antecedente de gente que ha sembrado muchas semillas, como en tu caso, como en el caso de muchos de nuestros invitados. Pues te agradezco mucho y nos vamos a la siguiente sección de Viva Voz,
con Niño Cúrcuma, que nos interpreta Gerardo Castillo. Yo, por mi parte, lo último que me resta comentarles, compartirles, es que yo del futuro no me acuerdo. Hasta luego.